Queridas amigas y amigos, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este Club Buenos Aires del Rotary. Recuerdo haber estado invitado por su presidente, Amin Mazzou, por allá por el año 90 o 91. 1990 o 1991. Hace casi 30 años, claro. Ya no me salen bien las cuentas como me salían antes. Son muchos los temas que podría tocar, pero dado que el ciclo de conferencia se titula la Argentina que pretendo para el futuro, voy a publicitar un libro que acabo de escribir. Lamentablemente está solo en inglés, pero pronto va a salir también en español. Está solo en inglés porque la editorial me contactó para que yo lo escribiera, y es una editorial de Londres y Nueva York, Routledge, y me ofreció muy buenas condiciones, y además mi hija, Sonia, como su madre, pero con apellido Randi, porque se casó con Dan Randi, decidió ser coautora conmigo, y entonces eso me llevó a escribir este libro. Este libro es una historia económica de la Argentina que va desde nuestros antecedentes como parte del Imperio Español hasta el diciembre de 2015, es decir, hasta que el kirchnerismo perdió las elecciones y las ganó Mauricio Macri. Y escribí este libro a pedido de esta editorial, pensando en tomar de la historia de Argentina los episodios que aportan enseñanzas para entender el presente y pensar por el futuro. Quizás no va a ser muy útil este libro porque me han dicho que mucha de la gente que está en el gobierno no quiere oír hablar del pasado y quiere solo pensar hacia el futuro. Pero yo creo que eso, que puede ser un buen argumento de tipo político, no es sensato desde el punto de vista de gobernar bien. Para gobernar bien hay que aprender también del pasado y hay que estudiar la historia y hay que entender la razón de los éxitos, que lamentablemente fueron pocos, y también de los fracasos, que fueron más frecuentes y muchos. Por eso yo creo que la historia aporta mucha información, sobre todo para la gente más joven que no ha vivido ni siquiera los episodios históricos más recientes. Bueno, en este libro, con mi hija, señalamos que a grandes rasgos la historia argentina puede ser interpretada teniendo en cuenta cómo fue la relación de Argentina con el mundo. Este aspecto de nuestra historia es algo que yo tengo desde que era estudiante de economía en la Universidad de Córdoba, por allá por principios de la década o mediados de la década del 60. Por supuesto, leía los papers y los libros que recomendaban los profesores de economía en la facultad, pero tuve la suerte de que, viendo libros viejos, encontré una colección de libros entre los cuales estaba el libro de Alberdi, no las bases de la Constitución, sino el sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, que es un libro que él escribió luego de escribir las bases y que describe lo que él ve como cuál es la organización económica y sobre todo del sector público apropiada para la Argentina que se había constituido, organizado constitucionalmente en ese momento.
Para entender bien al libro de Alberdi, releí los capítulos de un libro que nos daban para estudiar economía, además del de Samuelson, que era el libro de Raymond Barre, que tiene toda una primera parte, a diferencia del libro de Samuelson, sobre lo que él llama la organización de la economía o las instituciones económicas. Y leyendo el libro de Raymond Barre, más las lecturas de teoría económica que hacía según los consejos de mis profesores, y el libro de Alberdi, me di cuenta que para entender el funcionamiento de una economía, lo primero que hay que entender es cuáles son las instituciones económicas. Y las instituciones económicas son parte de las instituciones que organizan una sociedad. Por lo tanto, el punto de partida debe ser entender bien cuál es nuestra organización constitucional y a partir de nuestra organización constitucional y de los principios que están en nuestra Constitución, entender bien cuál es la organización económica o cuáles son las reglas de juego, cuáles son las instituciones apropiadas para que nuestra economía genere cada vez mejor calidad de vida a quienes habitan esta tierra, es decir, a la gente, al pueblo. Y yo encontré que esa combinación entre instituciones políticas e instituciones económicas para cómo funcionaba el mundo en esa época, el que mejor las había interpretado por los años 1850, 1860, era precisamente Alberdi. Ahora, en este libro, lo que nosotros mostramos, o demostramos con mi hija, es que de la historia económica argentina hay episodios que se pueden comparar. Es muy difícil comparar episodios muy cortos con otros y sacar conclusiones, pero sí uno puede comparar episodios relativamente largos. Aquí nosotros comparamos el periodo 1870-1914, que describimos como el periodo en que Argentina decidió insertarse plenamente en la primera ola de globalización que registra la historia, esa globalización que estaba liderada por Gran Bretaña en ese periodo, y otro periodo que es del 45 al 90. Ambos periodos tienen 45 años. El periodo del 45 al 90 es un periodo en el cual Argentina, a diferencia del anterior, se ubicó a contramano del mundo, porque el mundo volvió a globalizarse. Esa fue la segunda ola de globalización a partir de que Estados Unidos y los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial y pusieron en marcha instituciones para el mundo que significaron un proceso de globalización que en la práctica continúa hasta ahora y que se ha enriquecido con la inserción en ese proceso de globalización después de la caída del muro de Berlín de países como Rusia y como China y por supuesto India y muchas otras economías que antes estaban aisladas del mundo y que ahora parece ponerse en peligro por las actitudes del presidente Trump, pero que yo creo que no van a descarrilar ese proceso de globalización y va a continuar. Pero nosotros, como Argentina, así como fuimos muy exitosos en insertarnos y aprovechar las oportunidades que ofrecía el primer proceso de globalización, aquellos 45 años que van de 1870 a la Primera Guerra Mundial, fuimos igualmente no exitosos, al contrario, fuimos muy incapaces de aprovechar las oportunidades que ofreció
el segundo periodo de globalización. Y sufrimos mucho precisamente porque nos pusimos a contramano de este segundo periodo de globalización entre 1945 y 1990. Y no porque dentro de ese periodo no haya habido algunos intentos de reinsertarnos inteligentemente. De hecho, el intento del presidente Frondizi entre el 58 y el 62 fue un intento inteligente de reinsertarnos en el mundo, pero lamentablemente el clima político general y yo creo que los atrasos que se habían producido en la cultura y en los valores de la Argentina impidieron que se lograra esa reinserción exitosa y como un todo, a lo largo de gobiernos peronistas, radicales, militares, en todo ese periodo 1945-1990, estuvimos virtualmente a contramano del mundo y eso nos hizo sufrir un gran estancamiento económico, perdimos posiciones muy importantes, en una magnitud muy importante en el mundo, y además metimos en nuestra realidad algo que es terrible, que es la inflación. La inflación es, como decía Lenin, el mecanismo que destruye a una sociedad libre, porque la inflación es la mentira institucionalizada, es decir, es la forma de que se defraude a una parte de los contratos, aquella que no puede protegerse de la inflación y que sufre las consecuencias de la inflación. Y entonces lleva a esa cultura que se metió en la Argentina, por ejemplo, en materia de cuando uno se endeuda y debe algo, que finalmente no va a pagar, porque la inflación le va a evaporar la deuda y de alguna manera va a provocar un default con respecto al acreedor, al que destinó sus ahorros a financiar esa actividad, que luego termina en una defraudación, en un default, en un incumplimiento totalmente de las obligaciones. Ahora, esto, la inflación lo habilita como una práctica continuada, común, generalizada, o sea que es un mal que se metió precisamente por ese aislamiento de Argentina respecto del mundo. En el periodo 1870-1914, o más ampliamente desde 1853 hasta 1914, tuvimos varios episodios de inflación, tuvimos varias crisis, pero la diferencia con respecto al segundo periodo es que cada vez que había una crisis y cada vez que había una explosión inflacionaria, nuestro compromiso de inserción en el mundo llevaba a los dirigentes políticos a buscar de nuevo estabilizar la economía, eliminar la inflación y funcionar conforme funcionaban los países estables y progresistas del resto del mundo. La diferencia desde 1945 hasta 1990 es que cada vez que había una explosión inflacionaria como consecuencia de una crisis, las medidas posteriores, lejos de llevar a una estabilización permanente de la economía, eran sucedidas por decisiones que a la larga provocaban aún más inflación y terminábamos, después de algunos años, con un escalón inflacionario más alto que el que teníamos antes de la última crisis. Y de esa forma, la inflación se transformaba en un problema endémico de la economía. Por supuesto, una economía con alta inflación es una economía condenada al estancamiento. Es lo mismo que una economía que introduce un gran sesgo antiexportador. Es decir, se aísla del mundo por el lado del
del comercio. Es una economía que tiene un techo de crecimiento muy, muy bajo. ¿Cómo han crecido y cómo siguen creciendo las economías que realmente progresan? Con un crecimiento de las exportaciones mucho más alto que el resto de la producción. Porque si las exportaciones crecen a un ritmo mucho más alto que el resto de la producción, eso significa que el país está produciendo en términos competitivos con el mundo. Y si produce en términos competitivos con el mundo, no le tiene que tener miedo a la competencia que venga del resto del mundo. Y entonces puede ser una economía abierta. Y una economía abierta es siempre una economía mucho más eficiente que una economía cerrada. Porque el encerramiento de la economía lo único que hace es inducir decisiones internas totalmente a contramano de lo que es el aumento de la eficiencia. Y si no hay inversiones que conduzcan al aumento de la eficiencia, no puede haber mejoramiento en la calidad de vida de la población. Porque la calidad de vida de la población solo mejora si mejora la disponibilidad total de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Y si se introduce ineficiencia como para producir menor cantidad de bienes y servicios que los recursos de que dispone la sociedad permitiría, obviamente se limita el nivel de vida. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que al abandonarse reglas de mercado, que son las que relacionan en general a un país con el resto del mundo, se introduce la posibilidad de la intervención discrecional del Estado en todos los mercados y en la economía. Y la intervención discrecional del Estado nunca es a favor de los pobres, siempre es a favor de los que ya han acumulado poder económico y que pasan a tener mucha influencia sobre el poder político. Por lo tanto, eso de que puede haber un Estado protector de la economía, benevolente, que va a trabajar a favor de los pobres, es una burda mentira. Es simplemente un elemento propagandístico que se hace para conseguir apoyo en las elecciones, pero que termina perjudicando a los pobres. Por eso muchos dicen, ¿cómo puede ser que Argentina, que por ejemplo en aquel periodo de 1870 a 1914, e incluso después, por varias décadas, pero vale la pena concentrarse en ese periodo, ofrecía a los inmigrantes que venían condiciones de vida muy superiores a las que ellos tenían en Europa? ¿Cómo puede ser que ahora haya generado una sociedad en la cual hay 30% de pobres y un alto porcentaje de indigentes? Y además que haya una tendencia, a través de lo que uno ve de los índices de educación, salud, valores de las familias, a que ese fenómeno se acentúe en lugar de disminuir. En fin, de eso trata este libro y por supuesto trata de explicar con detenimiento estos argumentos. Pero luego se dedica también a los 25 últimos años, o a los 25 años que van de 1990 hasta 5 1914. minutos más. Perfecto. Y ahí, obviamente, eso más que una historia es mi visión de lo que ocurrió en esos 25 años, eso lo aclaro bien en el libro. Y ahí yo lo describo de la siguiente forma. Hubo un intento de insertar a Argentina en el mundo, de estabilizar, de crear instituciones económicas semejantes a las que rigen en los periodos, en los países exitosos, que produjo resultados buenos durante un periodo de 6, 7, 8 años y que luego llegó a una crisis.
Lamentablemente en esa crisis, a diferencia de lo que pasó con la crisis que provocó la Primera Guerra Mundial e incluso la crisis de los años 30, aquí llevó a que la dirigencia diera marcha atrás y revirtiera todos, prácticamente todos los avances o logros o las reformas que se habían introducido en la década anterior. Y la verdad es que en los últimos 14 años, hasta que asumió Macri, prácticamente se recrearon todos los defectos organizativos que tenía la economía argentina hacia 1990. La inflación no llegó a ser la hiperinflación de 1990, sencillamente porque la década o los 14 años que van desde 2002 a 2015 fueron años de una bonanza internacional muy favorable a Argentina, y además se habían acumulado ahorros y se habían hecho inversiones que permitieron que todas las arbitrariedades, todas las distorsiones, todos los pésimos manejos económicos que se hicieron a lo largo de 14 años, produjeran efectos inflacionarios y de estancamiento que en cierta medida fueron limitados. Nunca se llegó a una descomposición macroeconómica total como la que significó la hiperinflación del 89 y 90. Pero, sin embargo, si a diciembre del 2015 se hace una radiografía de cómo quedó organizada la economía argentina, es prácticamente igual a la radiografía que uno podría hacer de cómo estaba organizada la economía en 1990. Todas las mismas distorsiones, los mismos desajustes, los mismos problemas, la misma falta de claridad respecto de hacia dónde se quiere ir en materia de organización económica. Ahora bien, Macri puso en marcha reformas que yo creo que son las reformas correctas. Por de pronto explicó muy bien su deseo de reinsertar nuevamente a Argentina en el mundo. Y todo lo que hizo en materia de política exterior apuntó en esa dirección. Yo creo que eso es muy positivo y va a ser muy positivo para la Argentina del futuro, sobre todo si logra mantenerse. En materia interna, yo creo que en razón de cómo había sido la campaña electoral y también de lo que sus asesores económicos, asesores políticos y él mismo consideraron como una debilidad política importante, introdujo pocos cambios, algunos importantes, pero con efectos limitados, y tampoco fue muy claro respecto a la gravedad de la herencia recibida. A medida que han pasado los meses ha ido siendo cada vez más claro. Pero aún hoy no conocen en general los argentinos a qué tipo de organización económica, con qué tipo de instituciones, con qué tipo de manejo económico se va a manejar el gobierno y pretende dejar establecido el gobierno para los que lo sucedan de aquí en el futuro. Ahora, yo soy optimista porque creo que los resultados de estas elecciones PASO y el que probablemente sea incluso más favorable al gobierno en las elecciones de octubre, le van a dar la fortaleza política y lo van a llevar a pensar que tiene apoyo popular suficiente como para animarse a una transformación mucho más profunda. No es que todo se tenga que hacer de la noche a la mañana, pero sí todo se tiene que anunciar. Tiene que quedar muy claro qué es lo que en cada una de las áreas de la economía y de la sociedad del gobierno quiere lograr. Y sobre todo lo tiene que explicar acudiendo a un marco conceptual, a un marco institucional
que sea entendible para los que tienen que tomar decisiones de inversión. Es importante que haya inversiones, pero tienen que ser inversiones eficientes. En Argentina hay periodos en que ha habido muchas inversiones, pero inversiones que no producían aumento de la verdadera capacidad productiva, que no eran eficientes. Se enterraba hierro y cemento para construir obras y elefantes blancos que no producían absolutamente nada. Doctor Cavallo, hacia adelante. Un minuto, porque después tenemos preguntas. Muy bien. La inversión tiene que ser eficiente. Ahora, para que la inversión sea eficiente, no tenemos que confiar que las decisiones las toma el Estado y que las toma en función de o que las induce al sector privado asumiendo compromisos respecto de precios e intervenciones del gobierno en los mercados que no van a poder ser garantizadas y que no responden a la realidad de los mercados. Yo creo que la clave para que la inversión sea eficiente y para que el país pueda crecer vigorosamente, no al 3% anual, sino Argentina por varios años tendría que crecer entre el 5 y el 7% anual de manera, 5 y 8% anual de manera sostenida. La clave está en que se creen las condiciones para que el sector privado sea el que lleve adelante las inversiones, asumiendo riesgos, pero con la seguridad de que los mercados y la realidad económica van a funcionar sin todos los elementos distorsionantes que normalmente introduce y sobre todo ha introducido durante 14 años el Estado. Bueno, acá paro. Y por supuesto respondo todas las... Bueno, doctor Cavallo, hay como 20 preguntas. No le vamos a hacer las 20. Y le recuerdo lo que yo le sugería en épocas de tiempo nuevo, que sea lo más corto posible. Sí. Pobre, lo sugeriste tantas veces y yo nunca aprendí a sintetizar. El otro día estuve con Mariano Grondona, a quien encontré intelectualmente muy bien, lamentablemente físicamente muy afectado, y le decía que lo que siempre admiré de él es la capacidad de síntesis, algo que yo nunca logré incorporar a mi forma de explicar las cosas. Bueno, yo me acuerdo que no lo podíamos parar al doctor Cavallo y la decisión que había en producción era tirarle la música encima y que la cámara se fuera. Bueno, doctor Cavallo, ¿por qué no usted cree que las inversiones, usted habló del tema de inversiones, las inversiones extranjeras no están llegando al país en el nivel que el gobierno esperaba? Porque no hay reglas de juego que le expliquen a los inversores que van a poder obtener rentabilidad y que el gobierno no se las va a expropiar, ¿no? Tomemos el caso de la energía y la infraestructura en general. ¿Por qué vinieron tantas inversiones de afuera y de adentro en la década de los 90? Porque Carlos Bastos, con la muy valiosa ayuda de Pepe Stensoro y de Raúl García, y con el apoyo mío y sobre todo con el apoyo de Menem, creó, por supuesto, a través de leyes del Congreso, la ley para el gas y el petróleo, la ley para la electricidad, un marco de reglas de juego que todo el mundo las entendía como muy lógicas y que iban a permitir la inversión en petróleo, en gas, en electricidad, en transporte, en distribución y en infraestructura en general por parte del sector privado y que iban a funcionar, los precios se iban a determinar en mercados mayoristas totalmente libres e integrados al mundo, tanto de petróleo como de gas, como de electricidad, que iba a estar bien regulado el transporte y la distribución por parte de empresas separadas a través de esos métodos que se llaman de acceso abierto en el caso del transporte que tiene capacidad limitada. Y bueno, todo el mundo entendió las reglas de juego.
recuerdo que el profesor de Chicago y uno de los mayores estudiosos de América Latina, Arnold Harberger, una vez me dijo que el sistema que habíamos creado aquí, que había creado Carlos Bastos, aquí, era el mejor del mundo. Mucho mejor que el chileno, que se había diseñado con asesoramiento de él, que el canadiense, y tal es así que después, cuando hubo un blackout, un apagón muy grande en los Estados Unidos, uno de los sistemas que estudiaron para ver cómo organizaban el sector eléctrico en los Estados Unidos fue el sistema argentino. Bueno, esas buenas reglas de juego atrayeron cantidades enormes de inversiones. Ahora, ¿qué pasó? En el año 2002, con la pesificación compulsiva de la economía y el congelamiento de las tarifas a los niveles que tenían en pesos antes de la pesificación, o en dólares antes de la pesificación, pero los consolidaron. Virtualmente se expropiaron todas esas inversiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué solo vienen inversiones si hay un contrato donde el Estado le dice le vamos a pagar por la electricidad que nosotros le vamos a comprar un precio que es bastante alto? O lo mismo en materia de gas, que hay que pagar en el Gas Plus y asegurarles un precio por arriba del de mercado. Y aún así no vienen muchas inversiones, porque tampoco saben si el Estado va a cumplir con ese compromiso de comprar a esos precios. Yo creo que lo que se necesita en Argentina es definir reglas de juego lógicas, como esas que se definieron para el sector energético en los 90. En este caso, como Argentina incumplió tanto esas reglas de juego, yo creo que va a haber que hacerlas garantizar por ejemplo, el Banco Mundial, el BID. No hay que pedirles plata al Banco Mundial y al BID. Hay que decirles, señores, si ustedes entienden que esta organización que estamos proponiendo para el sector energético, para el sector de infraestructura, es lógica, eficiente, va a llevar a buenos resultados, les pedimos, como al gobierno argentino no inspira suficientemente confianza por lo que ha sido la trayectoria hasta aquí, les pedimos que ustedes garanticen que se van a cumplir esos contratos, es decir, que no va a haber episodios como lo que se dieron en el año 2002. Y en esas condiciones, yo creo que van a venir muchísimas inversiones a la Argentina, y van a ser inversiones muy eficientes, porque el que invierte en una central eléctrica o en una exploración y explotación de gas o de petróleo, lo hace cuidando la eficiencia de la inversión y pensando en obtener un gran rendimiento. Y luego, si hay condiciones de competencia, los precios van a tender a bajar, como bajaron los precios de la electricidad, que en el 92 estaban en 44 milésimos el kilowatt hora, y bajaron a 22 milésimos o centavos de dólar, no me acuerdo si son milésimos o centavos de dólar, en el año 96, 97, 98. En fin, yo creo que lo que se necesita es, para que vengan las inversiones, clarificar las reglas de juego y lograr que se garantice, primero, la garantía de que las reglas de juego van a ser cumplidas. La primera garantía es que sean lógicas, sean cumplibles, que den lugar a buenos resultados. La segunda garantía, dado los malos antecedentes que tenemos como país, es que los organismos internacionales las avalen. El sector privado tendría que ser el que va a buscar crédito al exterior para apalancar una inversión eficiente en la Argentina. Si es el sector privado para apalancar inversiones eficientes, las tasas de interés que hoy se pagarían para un crédito a 10 años de plazo no serían 8% o 7%, serían seguramente 4 o 3% como las que consiguen los países que están bien organizados en el mundo. Doctor Cavallo, acá hay varias preguntas, voy a tratar de sintetizar. Dicen, en el 97, ¿no debimos ir ya a una canasta de monedas? Y en el fondo la pregunta es, ¿por qué no salió a tiempo de la convertibilidad? Bueno, yo nunca fui partidario de salir de la convertibilidad, si uno entiende bien qué es convertibilidad. Convertibilidad es libre elección de la moneda.
convertibilidad es que si uno está en pesos se pueda pasar a dólares, si uno está en dólares se pueda pasar a pesos. La convertibilidad la logramos cuando legalizamos el uso del dólar en competencia con el peso en el año 91. Lo más importante del año 91 no fue la creación de la caja de conversión. Ese fue un artificio para que la gente confiara en el peso y utilizara también el peso y no desapareciera totalmente el peso como había tendido a desaparecer en la época de la hiperinflación. Pero la convertibilidad era que si uno quería estar en dólares y firmar un contrato en dólares y hacer una transacción en dólares y operar en dólares y mandar dólares al exterior, traer dólares del exterior y conducirse con los dólares como moneda y como moneda de los contratos, lo podía hacer libremente. Ahora, eso era muy importante para convencer a la gente que podía confiar en el peso, porque a su vez, si el peso no se lo cuidaba, entonces nadie iba a utilizar pesos. Y bueno, como yo siempre pensé que muchos dicen, ¿por qué no fuiste directamente a la dolarización completa de la economía? Porque yo sabía que el dólar no era la mejor moneda para la Argentina. Yo pensaba que Argentina podía tener una moneda propia, pero tenía que ser una moneda en la cual la gente confiara. Entonces la caja de conversión era el mecanismo con el que nacieron todas las monedas en el mundo. La libra esterlina y el oro y todas las monedas, el Deutsche Mark, el yen japonés, el marco alemán, todas nacieron de cajas de conversión. La libra esterlina era una caja de conversión con respecto al oro. El dólar era una caja de conversión con respecto a la plata. Se llama dólar precisamente porque... ¿Usted nunca quiso ir a una canasta de monedas? ¿En algún momento quiso ir? No, lo que yo estoy explicando es que la convertibilidad es algo que nunca habría que haber abandonado. ¿Cuándo se abandonó la convertibilidad? ¿Cuando se devaluó? No. Se abandonó la convertibilidad cuando se especificó compulsivamente a la economía. Cuando se dijo, todos los contratos que están firmados en dólares pasan a ser contratos en pesos. Esa fue la destrucción de la convertibilidad. Porque esa conversión de todos los contratos en dólares a pesos significó la destrucción de la base contractual de la economía. Significó minar la confianza en que Argentina respetaría las reglas de juego básicas, como imagínense las reglas de juego que tienen que ver con la moneda de los contratos. Ahora, ¿podría haber flotado el peso con respecto al dólar? Por supuesto que sí. El plan que yo tenía era terminar con la reestructuración de la deuda, que íbamos a terminar el 15 de febrero, porque la última etapa de la reestructuración de la deuda, ya habíamos reestructurado la mitad de la deuda, nos faltaba la otra mitad, que eran 44.000 millones de dólares. Teníamos preparado una propuesta de reestructuración de deuda que íbamos a lanzar el 15 de enero, iba a cerrarse el 15 de febrero, y después de que estuviera reestructurada la deuda y no hubiera deuda pública que venciera inmediatamente, sino 3 años después, y cuando los intereses que había que pagar por la deuda se habían reducido significativamente, ahí dejábamos flotar el peso. ¿Qué lo impidió? Bueno, no llegamos a eso, porque no podríamos haber dejado flotar en el 2001, porque una flotación en el 2001 hubiera propuesto en marcha la crisis del tequila, porque el tequila produjeron una devaluación con lo que se llamaban los tesobonos, que estaban todos con vencimientos muy cercanos. Entonces, al devaluar y tener todos los tesobonos que eran dólares en dólares, pero eso está muy estudiado, y yo conocía la experiencia del tequila, de las crisis argentinas y de las crisis, y entonces no podíamos devaluar. Cuando sí podríamos haber dejado flotar, y por supuesto yo hasta lo dije públicamente y me gané una crítica del Financial Times, un editorial del Financial Times, fue en el año 97. En el 97, la cantidad de dólares que entraban a Argentina era impresionante. ¿Por qué?
Porque nosotros habíamos superado la crisis tequila con éxito, nos veían como un país muy creíble, y además estaba la crisis asiática, y por supuesto los dólares no iban más a Asia, se escapaban de Asia, y había pocos países a donde podían venir los dólares, venían a Argentina, venían era secretario de Finanzas Miguel Kigel, y recibía todos los días banqueros que le ofrecían préstamos, etc. En ese momento, ese era el momento que había que dejar flotar, había que salir del tipo de cambio fijo. Ahora, para los devalúos maníacos, por supuesto que eso no era una opción, porque los que hablaban en contra de la convertibilidad, lo que querían era una fuerte devaluación. Y si ahí dejábamos flotar, se iba a apreciar. Bueno, ¿y quiénes el eran peso. los maníacos devaluatorios? ¿Quiénes eran? Pónganle el nombre y apellido. En ese momento, por supuesto, siempre los exportadores les gustaría que haya devaluación y no apreciación. Pero ahí jugaron en contra también los bancos. Le voy a explicar por qué. Porque era un fenomenal negocio para los bancos hacerse de liquidez en base a los dólares que venían del exterior y prestárselo a las provincias. Que ese fue el peor negocio que hizo la Argentina y que fue la génesis de la crisis financiera del año 2001. Cuando lamentablemente Menem se embarcó en esto de la reelección, se encontró con que Duhalde, que había conservado el Banco de la Provincia, podía endeudarse con el Banco de la Provincia, podía sacar los depósitos del Banco de la Provincia para financiar gastos en la provincia de Buenos Aires, pero resulta que todos los otros gobernadores de los que él esperaba el apoyo para poder ser él el candidato a presidente en el 99, estaban atados de pie y mano por un decreto que habíamos sancionado, que había firmado él, pero que lo habíamos diseñado Ricardo Gutiérrez y yo, que decía las provincias no se pueden endeudar con garantía de coparticipación. Corach lo convenció de que derogara ese decreto, porque era lo que le pedían los gobernadores, y a Roque Fernández le faltaron reflejos para darse cuenta que eso era una medida muy peligrosa. Para colmo, Pedro Pou, en el Banco Central, implementó lo que se llamaba el Basilea II, midiendo el riesgo de las carteras de los bancos para determinar las relaciones riesgo-capital, y dijo que todo lo que era garantizado por el Estado era riesgo cero. De ahí para arriba, cualquier préstamo del sector privado tenía riesgo mayor que un préstamo al Estado. Claro, con lo cual los bancos se encontraron con que prestándole a las provincias con garantía de coparticipación federal tenían los mínimos requisitos de capital con respecto al riesgo, porque era riesgo cero, y por otro lado tenían mucha liquidez. Los gobernadores no discutían la tasa de interés, le pedían 700 puntos básicos arriba de la Badlar y consideraban que estaba bien. Y bueno, y así se endeudaron las provincias, por una cifra que no parecía muy grande. Al fin y al cabo, en el 2001 eran 20.000 millones de dólares. Argentina tenía deuda externa por 120.000 millones de dólares. Pero esa deuda de 20.000 millones de dólares tenía tasa reajustable cada 6 meses, Badlar más 700 puntos básicos. Obviamente, cuando la tasa Badlar iba subiendo, que subía mucho más que la tasa de los depósitos a plazo fijo más bajos, la tasa que llegaban a pagar las provincias era del 20% en dólares o en pesos. Me acuerdo que la factura de intereses del conjunto de provincias era 4.000 millones de pesos o dólares en el 2001, comparada con una factura de intereses por los 120.000 millones de dólares que teníamos de deuda externa y deuda interna, pero del gobierno nacional emitida en forma de bono, de 8.000 millones de dólares. Entonces, lo que quiero decir es, lamentablemente en el año 97 se produjo una conjunción de intereses que inhibieron al gobierno de dejar flotar en ese momento. Si el gobierno hubiera dejado flotar, en ese momento el peso se apreciaba. Después, en el 98, después de la crisis rusa, y sobre todo en el 99, después de la crisis brasilera, el peso se hubiera depreciado. Pero eso no era una devaluación abrupta, era la libre flotación que se da en todos los países que tienen monedas convertibles.
Y esa libre flotación hubiera permitido al Banco Central implementar inflation targeting, esto que quiere hacer ahora Federico Sturzenegger, pero con una moneda argentina en la que la gente confiaba y que estaba en perfecta competencia con el dólar. Muchos dicen, pero no, en ese caso nadie utilizaría la moneda argentina, si es que se puede utilizar alternativamente el dólar. Bueno, tenemos un ejemplo muy bueno y lo tenemos cerca, lástima que nunca le prestamos atención, que es Perú. Perú tiene un régimen de convertibilidad que lo puso en marcha Fujimori, que no fue con tipo de cambio fijo, porque no tenía suficientes reservas como para respaldar al sol en un comienzo. Entonces, desde el vamos fue con tipo de cambio flotante. No bajó la inflación tan rápidamente como sí la logramos bajar en Argentina. Pero Perú, que a pesar de toda la inestabilidad política y de las otras inconductas de Fujimori, mantuvo una cierta disciplina fiscal, logró mantener ese régimen y hoy funciona a las mil maravillas, que es el régimen de convertibilidad con dos monedas, el sol, que es la moneda peruana, y el dólar, que es la moneda americana, en competencias una con otra. Y fíjense, Joaquín Cotani, alguien me preguntaba si yo no he dejado ningún discípulo, Joaquín Cotani es uno de mis discípulos, lamentablemente Argentina no lo aprovecha. Joaquín Cotani ha hecho un estudio de las experiencias latinoamericanas de inflation targeting, desde 2000 hasta ahora, y compara Chile, Colombia, México, Perú, Brasil y Uruguay. Y de esa experiencia demuestra que el país que tuvo mejores resultados en términos de crecimiento y de inflación es Perú, no es Chile. Por supuesto, mucho menos es Brasil. Entonces, y después de Perú sigue Uruguay. ¿Por qué? Porque tienen un sistema bimonetario. Doctor Cavallo, tengo una última pregunta. Sí, muy bien. Un minuto tengo. O sea que yo le recomiendo, y se lo he recomendado a Joaquín Cotani. No, pero yo recomendé a Federico Sturzenegger y a todos sus directores del Banco Central que por favor vayan a Perú y miren cómo maneja el Banco Central de Perú la política monetaria. Eso sería muy bueno para Argentina. Por supuesto que algo en esa dirección han venido haciendo. Bueno, doctor Sí. Cavallo, la última pregunta, y le pido disculpas, son varias que no me queda tiempo para hacer. Usted fue ministro de Economía de Menem, ministro de Economía de la Rúa. En algún momento tuvo muy buena relación, incluso usted era muy elogiado por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. La pregunta es, en una línea, ¿cómo está la relación con cada uno de ellos? Y que me lo defina con 3 palabras: a Menem, a De la Rúa, a Néstor y a Cristina. Bueno, Néstor y Cristina son personas absolutamente inescrupulosas que no buscan el bienestar de la Argentina, que quisieron enriquecerse personalmente, ambiciosos de poder por el poder mismo y por su propia riqueza. Son personas que nunca han tomado la política como ponerla al servicio del bien común. Y cuando me apoyaron a mí, me apoyaron porque les convenía a ellos, porque obviamente favorecer la inversión y el desarrollo eficiente del sector petrolero a una provincia petrolera le convenía, máxime si le pagábamos las regalías hidrocarburíferas que le debía a la nación. Y también como para ganar las elecciones y para asegurar su liderazgo en la provincia, la tenían que manejar bien. La disciplina fiscal, la privatización del Banco Provincia y todas las cosas que yo les sugería les convenían para la acumulación de poder. Ahora, yo recuerdo que en enero del 2002, Rodríguez Sá, Néstor Kirchner, varios me llamaban y me decían, ¿qué hay? ¿Cómo ves esta situación en la que estamos? Y yo les decía, es un desastre la especificación que ha dispuesto Duhalde,
va a introducir todos los males de la Argentina. Esa es una, yo creo, no digo que yo haya inducido a que Néstor Kirchner no aceptara ser el jefe de gabinete, porque Duhalde le ofrecía ser jefe de gabinete, por lo que yo le decía, pero en ese momento él todavía prestaba atención, lo mismo Rodríguez Sá, lo mismo de la Sota. Ahora, ¿qué pasó después? Después, cuando él vio que la especificación le había permitido a Duhalde meter las retenciones a las exportaciones y congelar los precios de la energía, etc. Él, y fue elegido presidente, él, de casualidad, pero fue elegido presidente. Él dijo, no, esta es papita para el loro, porque no importa si las retenciones eran un mal instrumento, no importaba si todas las intervenciones que iban a introducir en la economía iban a producir efectos de mediano y largo plazo muy negativos. Le convenía a su acumulación de poder, porque iba a poder disciplinar a las provincias, porque ese dinero lo manejaba la nación, iba a tener mucho dinero para hacer lo que quisiera. Y bueno, entonces se dio cuenta que el manejo arbitrario de la economía, aislado del mundo, valiéndose de Chávez para el endeudamiento en lugar del Fondo Monetario Internacional, era algo que le servía a su pretensión de acumular poder y dinero. Y así como utilizó el tema de los derechos humanos para darse prestigio en el mundo y para conseguir que toda la izquierda lo apoyara, aunque él antes nunca le había prestado atención a la defensa de los derechos humanos. De la misma manera, en materia económica, se pasó todo lo que él había dicho y hecho en los años 90, bueno, no voy a mencionar por dónde, pero hizo un manejo económico como el que había llevado a la hiperinflación en el año 1890, en 1989-1990. En fin, con respecto a Duhalde, De la Rúa y Menem. Pero muy cortito, por favor. Sí. De la Rúa es un hombre honesto, un hombre que quería gobernar para el bien común, un político como los que debería tener la Argentina, pero que le tocó manejar una situación sumamente compleja, lamentablemente sin el apoyo de su propio partido y de los que lo habían acompañado en la alianza. Y crisis como la que tuvimos en el 2001 tienen un montón de países, la han tenido los Estados Unidos. La crisis del 2008 es igual a la crisis del 2001 nuestra. Las crisis de Europa son iguales a las que tuvimos. Son porque se prestó dinero a gente que después no lo podía devolver y obviamente eso pone en crisis al sistema financiero, y cuando la gente se asusta y empieza a sacar los dineros de los bancos o a vender y liquidar los activos financieros, los bonos, etc., son crisis muy difíciles de manejar. Lo que pasa es que aquí, en el momento en que al presidente y a su equipo, entre ellos a mí, había que darles apoyo para manejar esa crisis tan difícil, la solución fue sacarlo al presidente, sacarlo al ministro de Economía y tomar medidas que solamente gente que tiene un total desconocimiento de cómo funciona el mundo y la economía y un total desprecio por el bien común puede tomar, como las que se tomaron en enero y los meses subsiguientes del año 2002. Yo le asigno más responsabilidades a Duhalde del desastre de los últimos 14 años hasta diciembre del 2015 que al propio Kirchner y a Cristina, porque los grandes errores se cometieron en el año 2002. Creo que Duhalde, no porque sea una mala persona, simplemente le falta inteligencia y estuvo muy mal rodeado en cuanto a consejos y con respecto a Menem. A Menem, sí. Menem es un gran político. Sin duda, es un hombre que nació con la política y va a morir como político, con una habilidad política increíble. Por ejemplo, cómo él disciplinó a los gremios para poder hacer todas las reformas que hizo es algo admirable. Ahora, lamentablemente, Menem es un político que creció en la política argentina, donde la política argentina, ¿cómo se financia? Y siempre se ha financiado o con contribuciones de empresas, de gente que después pide favores, o con
dinero del propio Estado que se saca por distintos mecanismos. Y yo diría que si algo falló en el caso de Menem fue que no tuvo la suficiente fortaleza moral para pegarle en la mano a los que querían meter la lata en la mano. Y cuando yo me fui del gobierno, todo el mundo trató de meter la lata en la mano y bueno, por supuesto la metieron mucho menos que lo que la metieron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Bueno, me falta Mauricio Macri, actual presidente. No, yo creo que primero es un hombre joven, lo cual tiene un gran valor. Segundo, es un hombre que conoce el mundo y es un hombre con una mentalidad moderna. Es un empresario, además dirigente de instituciones como Boca, que eso de por sí también es un gran mérito. Ha sido 8 años gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Eso también le da una experiencia muy importante. Tiene mucha gente joven que lo acompaña, que lo apoya, que están muy bien preparados. Yo creo que es una oportunidad grande para la Argentina. Yo confío en que su gobierno va a ser un buen gobierno y confío en que vamos a salir a flote, no por 4 u 8 años, sino por mucho más tiempo. Ahora, creo que está mal asesorado en lo político. Yo creo que Durán Barba no es un buen asesor, a pesar de que hoy todo el mundo lo elogia a Durán Barba. Una cosa es ganar elecciones y otra cosa es gobernar. Yo a Durán Barba lo conozco, porque Durán Barba le hizo ganar la elección a un gran amigo mío que es Yamil Mahuad, pero fue secretario general del gobierno de Yamil Mahuad y fue el responsable, para mí, de que Yamil Mahuad, en lugar de enfrentar los graves problemas que tenía Ecuador en ese momento, de una vez y de golpe, fuera suministrando píldoras que llegaron a un momento en que la situación lo desbordó y forzó su renuncia, y la última medida que tomó, que fue la dolarización, le dio la solución a los gobiernos que le siguieron, pero no a él, que bien podría haber obtenido los réditos de una decisión. ¿En qué lo asesora mal Durán Barba para gobernar, concretamente? En que le dijo, por ejemplo, que no... bueno, por de pronto hay que leer el libro Cambiamos, sí, de Iglesias Ilia, que es muy interesante porque describe el último año de la campaña electoral de Macri y describe las reuniones que hacían en la reunión Pensar, en la Fundación Pensar, y las intervenciones de los técnicos y de los economistas y de la gente a la cual convocaban para opinar, y también la de Durán Barba. Y Durán Barba venía y les decía, por favor, no digan que hay que hacer ajustes, ni siquiera discutan las cosas que sean difíciles y que impongan algún tipo de costo, porque eso nos hace perder votos. Incluso no hablen de que la situación es difícil, digan que todo se va a resolver fácilmente hacia el futuro. Bueno, ese discurso, que es el mismo que él hizo en la época en que lo asesoraba a Yamil Mahuad en Ecuador, es muy válido para ganar la elección. Y yo creo que Durán Barba lo ayudó a ganar la elección. Pero el consejo a partir del día que Macri ganó la elección tendría que haber sido el opuesto. Tendría que decir, ahora hay que explicarle a la gente con total sinceridad, crudeza, franqueza, los problemas que tenemos y lo que va a significar resolver esos problemas. Y de inmediato poner en marcha las medidas necesarias para corregir esos problemas. Doctor Cavallo, ya tenemos que cerrar, pero acá sí aprovecho 2 preguntas. A partir de lo que usted está diciendo, ¿la sociedad argentina está con la suficiente madurez para escuchar esto que usted propone? Sí, cómo no. Yo creo que sí, que está con madurez. Ahora, por supuesto que si a uno le dan a elegir, ¿querés escuchar un discurso sincero y franco, aunque diga que la operación va a doler, o preferís que te digan que no estás enfermo? Naturalmente uno prefiere que le digan que no está enfermo, pero yo creo que hace a la responsabilidad de un líder decir la verdad, por supuesto, a su vez después operar
tratando de causar el mínimo dolor. Yo no soy partidario de causar dolor por causar dolor, sino hay que operar causando el mínimo dolor, pero hay que operar. Ahora, yo no lo critico en esto a Macri, ni a su gente tampoco, y es probable que haya sido razonable que siguiera guiándose por Durán Barba en los 2 años que han pasado. ¿Por qué? Y tengo que reconocer esto, porque ahora ganó la elección, sin haber producido resultados económicos muy impresionantes. Entonces, quiere decir que desde el punto de vista de la campaña electoral, sin duda que Durán Barba sabe dar buenos consejos y le ha dado resultados. Ahora, yo espero que para gobernar los 2 años que le faltan hasta que tenga el dilema de la reelección, ya no siga mirando las encuestas todos los días, después de octubre, por supuesto, sino que tenga muy claro él y su equipo qué es lo que tienen que hacer para resolver los problemas de Argentina y lo anuncien con el gradualismo necesario en su implementación, pero lo anuncien con claridad y lo expliquen y convenzan a la gente por vía de las verdaderas soluciones, no diciéndole, no, nunca vamos a privatizar o cosas por el estilo, porque van a tener que privatizar, si no, no van a resolver muchos de los problemas que hay. Doctor Domingo Tienen que privatizar la inversión antes que nada, sí. Porque no es una empresa u otra empresa. Lo que hicieron los Kirchner es estatizar toda la inversión. La que antes hacían las empresas privadas pasaron a decidirla a ellas. Por supuesto, era muy necesario para poder cobrar las coimas, ¿no? Porque si la decisión de inversión y el tipo de inversión que iban a hacer la decidían empresas privadas, no iban a poder cobrar todas estas comisiones que hemos visto que han cobrado, ¿no? Doctor Domingo Cavallo, muchas gracias. Muy bien. Sí, me contestó.